vivir, no hace falta pues vivir. Bien, vamos a iniciar El Pueblo es Noticia, lo decíamos, con la presencia de Iván desde Cochabamba, nuestro ministro Luis Alberto Sánchez de Hidrocarburos desde Santa Cruz también, que nos acompaña, así que le vamos a dar ya la más cordial bienvenida. Ministro, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Hay que recordar que el pasado domingo estábamos todos a la expectativa, un poco nerviosos, porque eso de decir uno de los eventos más importantes del mundo en nuestro país, definitivamente nos generaba mucha expectativa, ministro, pero ahora podemos decir misión cumplida. Le pregunto a usted, ¿cuáles han sido los resultados de esos días tan intensos del cuarto foro de países exportadores de gas? Tantas empresas petroleras grandes en nuestro país, tantas autoridades de países del mundo, de estos países que tienen mucho que ver en la producción de gas, petróleo, y nosotros tenerlos aquí y además escuchar una visión tan amplia que tienen y tan favorable para la economía de Bolivia, definitivamente ha tenido que tener resultados favorables para Bolivia. Ministro, ¿cómo está? Un saludo cordial después de este foro ya y la evaluación de lo que ha sido el resultado de este evento internacional. Buenos días, Iván, Ivonne, un saludo a toda la televidencia de Bolivia TV que está en los 4 puntos cardinales de nuestro país. Sí, evidentemente se ha concluido, creo que ha sido una de las citas más importantes que hemos tenido el año. En realidad, para el rubro que es el gas y petróleo, esta es la reunión, una de las más importantes del mundo. Creo que ha sido un éxito total en cuanto a asistencia, en cuanto a los temas que hemos tratado. 6 actividades en una semana. Normalmente estas cumbres de jefes de Estado son 2, la primera vez en Bolivia ha sido 6, y bueno, para el país obviamente que ha sido un éxito total. Y bueno, el primer día hemos empezado con el Yodigas, 6 organismos de los 8 más importantes del mundo, los secretarios generales han estado ahí, han estado en el Yodigas, en presencia del presidente Morales, hablando sobre las estadísticas que tiene el Yodigas y cómo se proyecta la oferta, la demanda, los precios del gas y petróleo. Así que ha sido una jornada muy interesante con planteamientos de las diferentes organizaciones de cómo visualizan los próximos años el mundo del gas. Hemos aprendido mucho, había una discusión, había una resolución. El Yodigas ya que representa 8 organismos y más de 80 países, ha estado presente en Bolivia, y era uno de los aspectos importantes de esta cumbre, de este foro, que el Yodigas trabaje dentro del foro para visualizar toda la línea, toda la proyección en cuanto a las estadísticas que hacen estas organizaciones, y a partir de ahí planificar y desarrollar todo lo que es los mercados del gas natural y los precios. Ese ha sido uno de los elementos importantes, un evento importantísimo. El segundo ha sido en la mesa redonda. Seguramente han sido más de 29 empresas, porque en los últimos momentos se han incluido otras empresas que querían participar. De las 10 empresas más importantes del mundo, seguramente han debido estar unas 4 o 5, 30 empresas. 30 empresas en realidad han participado. Hemos promocionado 80 áreas, una potencialidad de 60 TCFs. ¿Y qué resultados hemos tenido de esto? Bueno, prácticamente hemos tenido casi de inmediato. Nosotros habíamos negociado antes de la promoción de áreas, 3 áreas importantes, que era Iñiguazu, con 5 empresas, que es Repsol, Shell, PAE, YPF Chaco, YPF Andina, y 2 áreas que es San Telmo Norte y Astillero, con Petrobras y Chaco. Eso se ha consolidado prácticamente el lunes. Hemos firmado un compromiso de inversiones de cerca o más de 1.500 millones de dólares para explorar y desarrollar estos 3 campos. Y esto ha sido en marco de la promoción de áreas que venimos hace bastantes meses trabajando. Entonces, el primer resultado importante ha sido eso. El resultado posterior de la promoción de áreas han sido que 7, yo dijera hasta 8 y 9 empresas tienen interés por cerca de 20, 19 áreas de Bolivia. Entonces hay expresiones de interés, y esas expresiones de interés se han manifestado en documentos escritos. Obviamente que esa expresión de interés se necesita mandar información,
temas técnicos, legales, de seguridad jurídica, mercados. Y bueno, ya están el equipo de yacimientos con los equipos de estas empresas trabajando y esperemos de aquí a unos meses podamos firmar. De entre ellas podemos decir que están interesados empresas como Echo Energy, Hand Oil, Vintage, Plus Petrol, Shell. Estaba ayer con la reunión con el CEO de Sonatrach, tiene interés de venir. Sonatrach es una empresa de Argelia muy importante. Sonagas de Guinea también tiene mucho interés y vamos seguramente a definir en enero. Las empresas de Oman de participar fundamentalmente en inversión en Bolivia. Entonces hay más de 9 empresas y cerca de interés de 20 áreas. Además que Gazprom ha puesto en conocimiento que le interesa, después de un convenio de estudio, de 2 áreas, que es Vitacua y La Ceiba. Es decir, mire, en una reunión de promoción de áreas, cuánta manifestaron interés por explorar e invertir en Bolivia. Entonces, ese es el resultado de esta promoción de áreas. El tercer evento, bueno, ha sido uno de los seminarios, lo decía el secretario general, que para él, uno de los más importantes por la presencia de connotados ministros, ministros que verdaderamente manejan la OPEP, y bueno, presidentes y CEOs y vicepresidentes de las empresas más importantes del mundo, donde se han tocado en 3 paneles temas muy importantes, una visión sobre la optimización de los costos, sobre los mercados, sobre los precios, el tema de la sustentabilidad del gas. Entonces se han tocado temas importantes, ha sido un diálogo abierto con cerca de 800.000 personas, un tema muy importante, el gas para los bolivianos. Hemos firmado un convenio entre ministros con Sonagas para apoyo de capacitación, transferencia de tecnología, pasantías y posibilidad de que nuestras empresas, tanto YPF como Sonagas, empiecen a invertir rápidamente en ambos países. Hemos firmado convenios con Gazprom, 6 convenios importantes, nos faltan 2 más que estamos trabajando sobre el tema del cambio de la matriz energética, de diésel a GNL, de un crédito que el gobierno ruso pretende dar a Bolivia para cambiar el parque automotor de diésel a GNV. En realidad es un crédito para el transporte público interdepartamental principalmente, de conformar una empresa mixta entre YPF y Gazprom y podamos dar servicios en todo lo que refiere en la cadena de los hidrocarburos. Entonces, ha sido en ese punto de vista importantes acuerdos, firmas con diferentes empresas. Estamos trabajando de hacer fuertes inversiones fundamentalmente con Total, Gazprom y Tecpetrol y YPF Chaco, en 2 áreas que no hemos tenido el tiempo suficiente para cerrar. Esperamos que las próximas semanas haremos conocer, y estos son acuerdos de inversión. En la reunión de ministros, importante presencia, 17 ministros, si podría decir, los ministros más importantes del planeta han estado en Bolivia, con mucha decisión en el sector, fundamentalmente de petróleo y gas, un debate importante sobre toda la coyuntura mundial, tanto del petróleo y el gas, una decisión que la OPEP, la ONOPEP y la FEPEC, que forman países exportadores de gas, se debieran unir. Uno de los importantes temas que habíamos tocado, los temas de los precios también no pueden estar ausentes. Y bueno, en la reunión de ministros hemos aprobado la declaratoria de Santa Cruz de la Sierra y bueno el cierre con broche de oro ha sido la cumbre de jefes de Estado, donde el presidente Morales ha dirigido esta cumbre de jefes de Estado, donde se han definido las políticas prácticamente de los próximos 2 años en lo que es el gas. Y los jefes de Estado y jefes de delegación han leído la declaratoria de Santa Cruz, que es conocimiento de todos, importantes temas para Bolivia. También en la reunión de ministros se ha aprobado, no se ha llegado a aprobar como declaratoria, pero se ha viabilizado la creación de una oficina del Foro de Países Exportadores en Santa Cruz. Es decir, la oficina central está en Doha, Qatar, y hoy hemos podido lograr que la segunda oficina, en los próximos meses, de aquí a un año esperamos,
esté en Santa Cruz de la Sierra, básicamente para tener toda la información de lo que es el gas en el mundo, estadísticas. Con esas estadísticas pues, es importantísimo para los bolivianos tener el conocimiento cabal de cómo se mueve la industria para planificar y tomar acciones. Entonces, eso es más o menos, resumiendo un poco, Iván, de lo que se ha logrado. Además que el día de ayer hemos estado reunidos con los ministros de Azerbaiyán, de Omán, de Argelia y Egipto. Tienen muchísimo interés de colaborar a Bolivia en becas para que vayan a estudiar a esos países, en hacer pasantías en esos países, transferencia de tecnología, de conocimiento en todo lo que es la cadena. También tienen mucho interés de que sus empresas estatales presten servicios, que sus empresas estatales inviertan en Bolivia. Entonces es un tema pendiente, como que la tarea de estas relaciones que hemos tenido en el foro, y seguramente en las próximas semanas trataremos de operativizar esos acuerdos verbales que hemos tenido. Han mostrado mucha predisposición con el pueblo boliviano. Entonces eso es en resumen. Además que el foro del mundo más importante del gas ha sido en Bolivia, se tomó decisiones, se ha decidido, se ha discutido en Bolivia. Entonces yo pienso que Bolivia cada vez se posesiona como centro energético de Sudamérica, del continente. Sí, ministro, pero además hay que reconocer también cómo grandes autoridades del mundo han destacado y han reconocido la economía de nuestro país, el crecimiento de nuestro país. Vamos a dar paso a Iván Maldonado desde Cochabamba. Él se encuentra ya listo para participar también con nosotros en El Pueblo es Noticia. Iván, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Iván. Un saludo a ti, a todo el país, al ministro de Hidrocarburos. Lo escuchaba atentamente, ministro, con todos los detalles. Algunos elementos que son muy interesantes de lo que se ha planteado. El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Gas decía: los próximos años el consumo de gas va a subir, va a bajar la producción de carbón y también los combustibles fósiles, que van a tender a la baja. Pero el tema del gas va más bien a incrementarse. Eso quiere decir que va a haber mayor demanda del gas en el planeta. Se habla de un 22, un 26%, un crecimiento permanente, por tanto va a haber permanente demanda. Si hablamos regionalmente, ministro, ¿cómo se está observando este tema del crecimiento de la demanda del gas por la circunstancia geográfica que tiene Bolivia? Varios de los entrevistados que tuvimos allá en Santa Cruz señalaban que Bolivia es privilegiada por el aspecto geográfico, pero también por tener un gran potencial de gas. Tomando en cuenta esos elementos, ¿qué pasos hay que dar para potenciar más nuestra producción de gas, ministro, de la reserva, que aproximadamente usted también lo decía y otras autoridades, sería de 60 trillones de metros cúbicos de gas que tendríamos para los próximos años? Sobre todo por el componente Brasil, por el componente Argentina. Y el otro elemento, ministro, que en este momento se está discutiendo en el mundo es el tema del LNG, el gas licuado. Poder llevar a otras regiones del planeta y adaptar, por supuesto, nuestra tecnología. ¿Cómo vamos a avanzar lo más rápido que se pueda? Porque claro, hay competidores internacionales, Estados Unidos y otros países que producen gas y que manejan el tema de los precios, ministro, y ese contexto internacional, ya fijando las metas que se han tomado desde la declaración de Santa Cruz, concretamente, ¿qué haremos desde Bolivia? Iván, a ver, obviamente que Bolivia no tiene competidores hoy en cuanto al gas boliviano. Hoy somos mucho más competitivos al proyecto de Vaca Muerta en Argentina y somos mucho más competitivos al tema del presal en Brasil. Es decir, competitivo significa que nuestros precios hoy están en 5 y esos precios están en 8 y 9. Entonces no hay competencia. El foro también ha dicho que tenemos que tener precios justos, es decir, que no sean los 5, que sean más, que seguramente con la negociación que tendremos con los nuevos contratos gasíferos, llegaremos a mucho mejores precios de los actuales contratos. El LNG, he visto una nota que salía de la BBC que el Shell Gas va a ser una competencia para Bolivia.
Hoy se está importando shale gas de Estados Unidos y están entre los precios de 8 y 9 dólares. Entonces no hay competencia para el gas boliviano. Ese es un elemento central que por eso hemos atraído tantas empresas, porque hay alta prospectividad, hay mucho gas en Bolivia, tenemos una seguridad jurídica que en los últimos 11 años no hemos tenido ningún problema, tenemos mercados potenciales y mercados emergentes, tenemos una ley de incentivos que incentiva la inversión, tenemos leyes socioambientales que hacen que viabilicen en los tiempos estos proyectos de exploración y explotación. Entonces tenemos un mercado muy grande en cuanto a precios, tenemos una situación geográfica importantísima, estamos en el corazón de Bolivia, tenemos los ductos ya construidos y amortizados tanto a la Argentina como al Brasil. Entonces todos los elementos hoy juegan a favor de que el futuro de Bolivia se puede consolidar con mayores volúmenes. Brasil, hoy entregamos 30 en el contrato, pero 14 millones se proyecta entregar a otro destino, que son Mato Grosso do Sur, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, de los 30 que enviamos a Sao Paulo, regionalmente. Argentina tiene interés de mayor gas, de entre 5 y 6 millones de metros cúbicos, al contrato vigente que le entregamos 20. Estamos trabajando de construir un ducto, bueno, estamos en una etapa muy preliminar al Paraguay, y se determina que en el Chaco paraguayo habría una demanda entre 5 millones de metros cúbicos. Entonces ahí estamos hablando prácticamente de 25 millones de metros cúbicos más potenciales, emergentes, nuevos mercados que podría tener Bolivia a los adicionales que tiene tanto Brasil como Argentina. Entonces, en ese sentido, obviamente que proyectamos que Bolivia puede ser un gran exportador, pero ojo, que siempre hemos hablado con los actores importantes de este foro que deben ser precios justos. Veremos cuál será el precio justo. Hoy nuestro más competidor es el LNG, que está entre 8 y 9 dólares, y entonces está entre 5. Posiblemente el contrato a futuro de la propuesta boliviana debería ser ya no indexar al petróleo, sino indexar al GNL, porque hay ahí una competitividad gas con gas. Es decir, yo tengo que ser competitivo, o la relación en la ecuación de la tarifa del precio debe ser gas con gas. Entonces, gas producto versus gas del LNG, y ya no tendría que ser gas con petróleo porque no hay una relación directa. Entonces, eso más o menos es la importancia de este foro, de visualizar, tener un análisis integral de lo que pasa, y obviamente el aporte de todos los miembros en función a Bolivia ha sido muy importante en cuanto a conceptos. Creo que esos conceptos ya los habíamos tenido hace mucho tiempo, y bueno, eso es consolidado que ese sería el camino. En cuanto al LNG, eso va a crecer muchísimo, seguramente van a bajar las exportaciones por ductos y van a crecer las exportaciones por LNG. Nosotros ya tenemos matrices hechas por ductos, entonces ese es un dato a favor para nosotros, es una variable muy importante a favor. Y en ese concepto, seguramente que de aquí un tiempo habría que pensar también de ser un gran competidor del LNG, ¿por qué no? Y eso es algo importante que dentro de la Declaración de Santa Cruz, el Foro de Países Exportadores de Gas dan un espaldarazo a Bolivia y dice en el artículo 9, promover políticas y regulaciones que faciliten la comercialización de gas natural transfronterizo. Entonces eso es un espaldarazo a lo que da a Bolivia sobre su demanda de una salida soberana al mar por el Pacífico. Entonces eso es también un aporte importante que no lo quería dejar pasar hoy día, que dentro de la Declaración de Santa Cruz, es decir, los 19 países que son miembros y observadores del foro han dado un espaldarazo, que Bolivia también tiene que tener las posibilidades de tener un territorio soberano, de hacer su gasoducto, sus estaciones de compresión, su planta de licuefacción, para que en algún momento podamos exportar desde el punto de vista del sector de hidrocarburos. Entonces se ha posicionado en la declaratoria el punto 9. Entonces, yo pienso que el mundo, como decía Iván, dentro de los combustibles fósiles, el petróleo como que me empieza a caer por la contaminación ambiental, que ese es uno de los factores importantes,
El gas no es una energía de transición, el gas se ha venido para quedar, es el combustible fósil más limpio, que vendría a estar en los próximos 200 años por las discusiones que hemos tenido, no solamente es transición. Las energías renovables suben, están subiendo, el gas está subiendo, pero en conclusión, lo que se ha llegado en los diferentes eventos que hemos tenido es que el gas se convierte como la energía más importante del mundo, o los combustibles fósiles, menos petróleo, más gas, y las energías renovables son complementarias. Es decir, hoy el mundo, las energías fósiles son más del 80%, 88% aproximadamente. Las energías renovables, si bien van creciendo, pero van a tener esa cierta relación entre un 70-30, un 85-25, y las energías renovables en el mundo en los próximos cientos de años, 100 años por decir, no exagerar tanto, serán simplemente complementarias a lo que son las energías fósiles, y las energías fósiles, el actor principal es el gas. ¿Por qué digo eso? Porque hoy el generar energía fósil o renovable, tanto el gas, el sol, el viento, la geotermia y otras, no tienen la posibilidad, o no tenemos la capacidad que nos garanticen 24 horas, y sí el gas. Pero además que por el tema de ingeniería, no hay plantas solares que puedan generar más de 1000 megas, no hay plantas eólicas que puedan generar más de 1000 megas, sino necesitan energía reactiva, que es lo que dan las generadoras, que son básicamente de gas o hidroeléctricas. Entonces, en resumen, las energías renovables serán el complemento de las energías fósiles, pero principalmente estas energías fósiles será el gas, porque es la más limpia de las energías fósiles. Ministro, usted hacía referencia a la seguridad jurídica, y hay que recordar en el año de la nacionalización, y a partir de ese año del 2006, cómo escuchábamos los bolivianos de la oposición decir que ningún país querría invertir en Bolivia por la inseguridad jurídica. Ministro, eso lo seguimos recordando, porque definitivamente la oposición se encargó de hacer temer a la población esta posibilidad. Se descarta este tema. Hablábamos también sobre la ley de incentivos. ¿En qué medida la ley de incentivos hace que nosotros podamos tener esa inversión para poder trabajar en las áreas que usted hablaba? Seguramente la ley de desburocratización va a aportar lo suyo y va a ser una medida importante también, si no lo es ya. Haciendo estos cálculos del trabajo que se va a realizar con estas reservas que usted mencionaba y con esta inversión que se está logrando, ministro, se ha calculado, tal vez es muy a priori, pero se está calculando en cuánto variaría la renta petrolera de nuestro país. Obviamente, para la renta petrolera hay dos variables. Uno que es el volumen, que en los últimos 10 años hemos duplicado el volumen, y el otro es el precio del petróleo. El precio del petróleo era muy difícil poderlo manejar o proyectar. Hoy creo que la OPEC y la no OPEC han posibilitado una estrategia de hace un año que de 26 ha subido a 58, me parece que está el día de hoy. Entonces ha habido un repunte importante. La proyección que dicen todos los actores importantes que han estado la semana pasada, dice que el próximo año va a estar el precio del petróleo entre 60 y 70 dólares. El 2014 hemos tenido la renta petrolera más importante, 5.400 millones de dólares, y teníamos un promedio del precio del petróleo al orden de 100 dólares. El precio del petróleo es tan importante porque el precio de nuestro gas para nuestros contratos de Brasil y Argentina está indexado al petróleo y a 3 fuels. Entonces, mientras más alto esté el precio del petróleo, esa ecuación hace que el precio del gas suba. Entonces, dicen que va a estar entre 60 y 70 dólares. Entonces, eso, la proyección de nuestra renta petrolera va a estar por encima de los 3.500 millones de dólares. El año pasado, que ha sido el peor año de la historia, porque ha habido precios hasta de 26 dólares, hemos tenido un ingreso por renta petrolera de 1.800 millones de dólares, que en el peor año de la historia, 1.800 millones de dólares de renta petrolera es muy bueno. Acordemos que entre los años 85 y 2005, 20 años, la renta petrolera
ha sido 4.500 millones de dólares de Bolivia. Es decir, el peor año de Bolivia ha sido prácticamente el 50% de 20 años de gobiernos neoliberales en cuanto a renta petrolera. Entonces, si el precio del petróleo está entre 60 y 70 y exportamos los mismos volúmenes, estaríamos teniendo una renta petrolera de 3.500 millones de dólares aproximadamente, pero obviamente que estamos haciendo los mayores de los esfuerzos de incrementar capacidad de producción, y ese incremento de capacidad de producción va a ser a un mercado interno que está creciendo, de 3 a 15 millones de metros cúbicos ha crecido, pero que hay una fuerte demanda, como le decía, en el mercado del Brasil, en el mercado argentino y en el mercado Paraguay. Y cuando tengamos mayores volúmenes de exportación, obviamente que vamos a tener mayores ingresos para el país, y esos ingresos para el país, lo que hacemos prácticamente el 50% redistribuimos a las regiones, y que es lo que mueve la economía y el desarrollo de las regiones. Bien, ministro, queremos agradecerle el habernos acompañado estos minutos. Hay muchos temas que hacen, como por ejemplo esta secretaría, esta oficina regional para América Latina, que va a funcionar precisamente en Bolivia, y ha sido una decisión del Foro de Países Exportadores de Gas. Seguramente usted nos irá ampliando desde cuándo trabajará esta oficina y cuáles van a ser los objetivos. Ministro, muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Iván, Ivonne, gracias nuevamente por darme la oportunidad de estar con ustedes, de contarles un poquito el gran éxito que ha sido este Foro de Países Exportadores. Yo me he despedido prácticamente de todos los que han asistido y nos han puesto una nota de excelencia, bueno, por la hospitalidad, por la organización, por todos esos temas, pero fundamentalmente porque Bolivia ha dado claras muestras de que el gas ha cambiado la economía, ha cambiado la vida de los bolivianos. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Así nosotros nos vamos a nuestra primera pausa publicitaria y la invitación hecha para que sigan con nosotros. Enseguida volvemos con más del Pueblo es Noticia.